Marta Luz, van a presentar su comunicación que trata sobre Signándole a la infancia, una metodología inclusiva en educación infantil. Cuando quieras, Noemí, puedes comenzar. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por escucharme. Bueno, me presento. Yo soy Noemí Fariña, mi signo es Noemí. Mi compañera es Silvia Romeu, su signo es Silvia. Y bueno, vamos a presentar en esta mañana la validación de los resultados de una metodología que se ha llevado a cabo en la Comunidad Autonómica de Canarias, que se titula Asignándole a la infancia. Y en este caso, bueno, presentamos una metodología inclusiva que se ha realizado en la etapa de educación infantil. Partimos de un reto y es que, bueno, pues en este caso lo que se quería, lo que se pretendía con esta metodología es hacer aulas más inclusivas dentro de lo que es la etapa de educación infantil, y partimos del contexto de que los educadores de infantil pues no tienen o no tenían una formación sistemática más o menos reglada sobre lengua de signos, con lo que desconocían totalmente la gran mayoría de esta herramienta. Por ello surge la idea de esta metodología titulada Signándole a la infancia, que en este caso pues, es un proyecto de innovación educativa que se presentó en el Gobierno de Canarias y se aprobó en el año 2017, cuando comenzó. Ya llevamos unos cuantos años implementándola en las aulas. Consiste en una metodología bilingüe, lengua de signos española y lengua de signos oral, que en este caso se implementa en las aulas ordinarias del primer ciclo de infantil, ¿de acuerdo? Antes de implementar como tal la metodología en las aulas, lo que se realizó es una formación de 90 horas a los educadores infantiles, pues para darle esa herramienta, para darle esa lengua, con el fin de que luego lo llevaran a cabo dentro de sus aulas con sus alumnos y con sus niños y niñas. Para plantear esta metodología, en primer lugar, nos basamos en una serie de evidencias científicas, en distintos estudios que muestran que, pues, por una parte, los gestos simbólicos o los signos manuales pues, no obstaculizan el desarrollo verbal, como dicen y afirman ciertos autores, sino que en este caso incluso facilitan el desarrollo verbal, intentando romper con esa idea equivocada de que el uso de la lengua de signos, el uso de signos, pues lo que hace es impedir el desarrollo de la lengua oral. También nos basamos en nuestros artículos y así lo publican y lo tienen publicado en la literatura científica, que el uso de signos o de lengua de signos o de un sistema bilingüe, lengua de signos y lengua oral, en alumnos oyentes favorecen la atención, discriminación visual y también mejoraban todo lo que era la organización de la memoria espacial. Kubik, un autor que realizó una revisión sistemática sobre distintos artículos que se centraban en el estudio del uso de la lengua de signos con bebés, tanto sordos como oyentes, bueno, pues llegó a varios resultados, muchos de ellos en los cuales me voy a quedar con algunos. Por una parte, dentro de toda esa revisión de esos 17 artículos, concluyó que bueno, pues la lengua de signos es un elemento visual, lúdico y fácil de acceder, con lo que bueno, pues es algo que todos los artículos, o la mayoría de sus artículos de los que revisó, pues estaban de acuerdo. Es un recurso que se puede utilizar en este caso con niños con necesidades educativas, que se fomenta todo el tema del pensamiento visual. Y ese uso de la lengua de signos con bebés, tanto sordos como oyentes, lo que determinó es que, después de esta revisión, que ese uso favorecía todo lo que era el vocabulario expresivo y receptivo, es decir, tanto a nivel de producción como a nivel de comprensión del lenguaje posteriormente hablado. Es decir, un poco a la par de los estudios que veíamos antes, de que ese uso de la lengua de signos o de signos no retrasa ni impide el uso de la lengua oral, sino que en este caso lo favorece y lo impulsa. Asimismo, otros estudios dentro de la revisión que realizó encontraron una estimulación a nivel de desarrollo cerebral, pues fortaleciendo distintas conexiones neurológicas, lo cual bueno, pues se veía también que había un impacto a nivel neurocientífico. Nos basamos también en lo que es, para proponer esta metodología, a ver, porque estoy viendo que está... Ah, vale.
Ya. Nos basamos a la hora de proponer la metodología, una metodología que se implementó y se implantó en todo lo que es el contexto educativo, pues nos basamos también en que cumpla el marco legal y en este caso pues nos basamos en dos importantes artículos legales, en este caso por una parte la ley del 2007 en la que reconoce las lenguas de signos españolas, nos basamos en ella para proponer esta metodología a las aulas de infantil dentro del Gobierno de Canarias y un decreto de la Comunidad Autonómica de Canarias en la que, un decreto que defiende la atención y la regulación de los alumnos con diversidad. En este caso, la propuesta lo que pretendía era eso mismo, utilizar la lengua de signos con un fin de mejorar o atender a la diversidad, hacer aulas más inclusivas, pero también favoreciendo a los niños oyentes. Los objetivos como tal de la metodología designándola a la infancia eran, por una parte, formar a todo lo que es el equipo educativo, a los profesionales, a los educadores de infantil, implicar a toda esa comunidad educativa en lo que es la aplicación de esa metodología, pero por otra parte no queríamos olvidarnos de la participación de la familia, es decir, es una metodología en la que no solo nos centrábamos en el contexto educativo dentro de las aulas con los educadores, sino que también tenía una parte importante la participación de las familias que estuvieron debidamente informadas e incluso formadas previo a la metodología. Con lo que buscábamos también con esta metodología era que esas familias tuvieran mayor contacto con los hijos a edades tempranas y darles una herramienta para esa comunicación precoz. El objetivo en sí del estudio, los resultados que vamos a presentar esta mañana, era evaluar la eficiencia y la validez de esta metodología designándola a la infancia, que se llevó a cabo, en este caso, que lo que voy a presentar es el estudio piloto, que se llevó a cabo en 2 aulas de educación infantil de un mismo centro, de una misma escuela infantil. Entonces, en cuanto a los participantes, ¿quiénes participaron en este pequeño? Vale. En cuanto a los participantes de este estudio, de este pequeño proyecto piloto, participaron 28 niños y niñas de edades entre 20 y 36 meses y podéis ver ahí en la tabla pues cómo se dividían en las 2 clases, el número de niños y de niñas y en este caso, pues simplemente puntualizar que en una de las clases 2 de esos niños estaban bajo seguimiento y estudio por presentar diversos rasgos de trastorno espectro autista y otra niña también, tenía también una enfermedad, en este caso congénita de corazón, que tuvo que ser operada, un poco por determinar los participantes que un poco salían de la norma, por decirlo así. Pero aún así son niños que participaron igualmente en la metodología. En cuanto a los instrumentos o materiales que se utilizaron para evaluar, para llevar a cabo la evaluación y los resultados, son unos instrumentos ad hoc que se hicieron, en este caso no son instrumentos estandarizados ni que existían anteriormente, sino que son instrumentos que diseñamos precisamente para evaluar esa metodología, que consistía, en primero una hoja de evaluación inicial en la que veíamos un poco los niveles de los niños a nivel comunicativo, un poco en general para ver desde dónde partíamos, una rúbrica de lenguaje y comunicación en la que medíamos los logros y los resultados de aprendizaje después de todo el periodo de intervención de la metodología. Y, como decíamos, como también teníamos dentro de la metodología, uno de los objetivos era la participación de la familia, pues también evaluamos a la familia mediante un cuestionario con distintas preguntas abiertas y cerradas. Y, por último, una hoja de evaluación final en el que evaluamos ya la metodología en sí. En cuanto al procedimiento, lo que se llevó a cabo en la metodología, lo que está establecido dentro del proyecto de innovación educativa y de esta metodología asignándola a la infancia, era el uso del bilingüismo, de lengua de signos española y lengua oral, en distintos contextos, en distintos momentos del desarrollo del día a día dentro del aula de la escuela infantil. En este caso, en la tabla vemos distintas rutinas en las que se utilizaba esa lengua de signos de forma diaria, dependiendo también del tipo de aprendizaje. Hay rutinas en las que se utilizaba la lengua de signos de forma más espontánea y natural, otras rutinas en las que la lengua de signos era inducida por imágenes, por cuentos, por otro tipo de objetos reales o objetos reales también, y el uso también de lengua de signos de una forma más, con una
enseñanza, por así decirlo, más sistemática en la que aprendía signos concretos dependiendo de lo que estuvieran trabajando. Entonces, como veis, pues se trabajaba en las asambleas con distintas actividades rutinarias que podían ser más espontáneas o más dirigidas o estructuradas. Durante el desayuno y el almuerzo, hablando sobre el tema de las comidas, las frutas, qué comemos hoy, distintas actividades estructuradas y guiadas. La lectura de cuentos, ¿de acuerdo? Momentos de cuentacuentos con lengua de signos, en el que se eligieron una serie de cuentos apropiados para la edad, en este caso, y utilizando la lengua de signos durante ese momento de cuentacuentos. Y también pues diversas canciones en las que se preparaban y se utilizaban dentro del aula infantil, y que los educadores, pues, a la par que estaban cantándola, utilizaban esa lengua de signos, e incluso también, como decía, esa parte más estructurada y sistemática de contextos concretos, de centros de intereses en los que se les enseñaba, pues, medios de transporte, las frutas, los colores, días de la semana, etcétera. Y aquí, bueno, tenemos un ejemplo de los diversos cuentos, por ejemplo, de los materiales en los que se utilizaba la lengua de signos, un poco más estructurado o inducido por material gráfico, en los cuentos de la colección de Calandraca o el cuento del monstruo de los colores, etcétera, en el que se utilizaban en el día a día dentro de las escuelas. Y bueno, y también para ponernos un pequeño ejemplo de uno de los vídeos en los que, pues dentro de esas rutinas que se habla... en los que se hablan del clima, por ejemplo. Entonces, a ver si se puede poner. ¿Sí? Vale. Y en este caso, la que sale en el vídeo es mi compañera Silvia. Bueno, en este caso es una canción, tenía sonido, pero bueno, aunque no se haya escuchado, pero se veía un poco el uso de la lengua de signos, en este caso en el que se utilizaban además, pues eso, actividades muy rutinarias, muy repetitivas, en la que se buscaba, bueno, pues esa inmersión de esos niños en la lengua de signos. En cuanto al procedimiento, bueno, después de la evaluación inicial que se hizo un poco para ver el nivel general de los niños y de dónde partíamos, se realizó la intervención con estas actividades que os presentaba antes durante un tiempo de 7 meses, y luego, bueno, pues se realizó esa evaluación final y ese análisis de resultados, en el que, bueno, el diseño de este estudio era un diseño no experimental, porque no manipulábamos ninguna variable, ningún factor en este caso a nivel comparativo tampoco, y de tipo descriptivo, y en el que, bueno, vamos a presentar una serie de datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, en cuanto a los resultados, sé que a lo mejor el gráfico desde aquí no se ve muy bien, pero bueno, voy a dar los datos más importantes. Estos son los resultados de la rúbrica de lenguaje y comunicación, en el que medíamos los logros después de esos 7 meses de intervención de la metodología, y en este caso, en la parte izquierda se ven los resultados de aprendizaje en cuanto a nivel expresivo, y a la derecha en cuanto a nivel comprensivo, cómo los niños tenían integrados los signos a la hora de producirlos o los comprendía en las distintas rutinas diarias. Entonces, en este caso,
como dato global, decir que de todos los niños, 22 niños en total, se vio que había una integración total de los signos. Veis que las barras de color azul son una integración total tanto a nivel expresivo como comprensivo de esos signos durante todas las rutinas. Sí es verdad que algunos niños de forma aleatoria utilizaban los signos, a veces sí, a veces no, tanto a nivel expresivo y a veces los comprendían o a veces no, y se daba el caso de que hay mayor aleatoriedad en lo que es el componente expresivo. Y esto tiene mucha relación con lo que es el desarrollo normal, incluso del lenguaje oral, en el que los niños empiezan a comprender primero para luego llevar a cabo los procesos de expresión, y aquí se estaba dando de una forma más o menos a la par. Ese tipo de resultados nos daban esta idea de que son niños que habían aprendido antes los signos y que aleatorizaban un poco más a la hora de expresarse. Sí es verdad que hubieron 2 niños, en este caso, que no integraron los signos, y coinciden que son los 2 niños que presentaban, como os comenté antes, rasgos de espectro autista. En cuanto al cuestionario de las familias, en el que preguntábamos con distintas preguntas cerradas y abiertas la participación de esas familias, el uso que hacían los niños en contextos fuera del aula, en este caso vimos que, o los resultados nos demostraron que había un 75% de familias que determinaban que había un uso de los signos aprendidos fuera del aula, en distintos contextos, en casa incluso, y que en este caso también se estaba llevando a cabo, un 36% de las familias determinaron que se estaba llevando a cabo diálogos, intereses por parte de los niños sobre la comunidad sorda, personas sordas, la diversidad, lo cual estamos viendo que no solamente es una cuestión de aprender signos, sino que se estaba fomentando esa idea de la inclusión y de abrir la mente a esos niños también ante la diversidad que hay. El 82% de las familias mostró muchísimo interés en lo que es la metodología, y el 100% de las familias en su totalidad estaba a favor de continuar los cursos siguientes con esta metodología con sus hijos en la escuela infantil. En cuanto a los centros de interés en los que los niños utilizaban más los signos fuera del contexto del aula, en este caso se vio que los colores era el centro de interés que más utilizaban los signos, seguido de los animales, la naturaleza y las emociones, y los otros centros de interés estaban más o menos a la par de porcentaje, pero se veía que había un uso fuera del aula de esos signos en los contextos familiares, y en este caso sobre todo en lo que era el contexto y el centro de los colores. En cuanto a los recursos didácticos que preguntaban en casa, que utilizaban y que también favorecía todo el uso de la lengua de signos, se vio que con el cuento del monstruo de los colores, con la canción del monstruo de los colores, era el recurso didáctico que más utilizaban los niños y que más repetían y que más recordaban en cuanto a la integración de esos signos. Y en cuanto a los cuentos, el cuento de Luna, que se estimó que un 40% de los niños utilizaban, recordaban y contaban ese cuento integrando los signos fuera del contexto del aula. En cuanto a qué contextos fuera del aula utilizaban más, en este caso, vimos que hay distintos, principalmente en el supermercado, asociados con los alimentos y demás, y vimos que podían, que hacían un uso de los signos fuera del aula en distintos contextos y que estaban bastante integrados. Pasando a los resultados de la evaluación final también, se determinó que hubo unos nuevos aprendizajes, de que mejoró la comunicación y la interacción tanto entre los niños como con sus educadores, y que fomentó también y hubo un aumento de interés y de entusiasmo, con lo que hubo una participación bastante equilibrada y bastante positiva por parte de los niños. Asimismo, se notó que había un compromiso por parte también de los educadores y de las familias para darle continuidad, y sobre todo por parte de las familias nos dieron a entender que había un uso generalizado de esos signos fuera del aula. En cuanto a la discusión final, intentaré no alargarme, sí que nos quedamos con 3 cosas. Una es el equipo educativo, la infancia y la familia, qué ha supuesto para cada, ¿no? En cuanto al equipo educativo, que esta metodología ha tenido unos resultados muy positivos, en el que ha habido, como decía, nuevos aprendizajes, incluso ha facilitado la resolución de conflictos dentro del aula y favoreciendo también así la idea de la diversidad y la inclusión de otro tipo de alumnado dentro del aula, incluso del alumnado sordo, habiendo un uso de la lengua de signos de forma natural dentro de sus aulas.
En cuanto a la infancia, pues en este caso, principalmente lo que se vio es que había una integración de la lengua de signos tanto a nivel expresivo como comprensivo y que incluso el uso de esos signos redujo la frustración comunicativa, ya que en muchas ocasiones aparecía el signo mucho antes que la palabra y con esa comunicación temprana pues se redujo en parte todo lo que es esa comunicación frustrada. Incluso veíamos eso mismo, ¿no? Que hubo una extrapolación del uso de esos signos fuera del contexto del aula y que hubo una sensibilización en cuanto a la diversidad e incluso en cuanto a la conciencia de otro tipo de personas, como pueden ser, en este caso, las personas sordas usuarias de la lengua de signos. En cuanto a las familias, muchas estuvieron de acuerdo en que hubo un aumento del vínculo afectivo con sus hijos mediante estas actividades y el uso de la lengua de signos en casa, en el que vieron que hubo una globalización del aprendizaje de esos signos fuera del contexto educativo y que querían continuar con esta metodología. Como conclusión, como decíamos, obtuvimos unos beneficios comunicativos, una generalización de esos signos y un aumento de la diversidad, que es con lo que principalmente nos quedamos. En cuanto a la perspectiva, y con esto termino, sí es verdad que obviamente es un estudio piloto y veíamos que la muestra era muy limitada, con lo que se esperaba pues, aumentar la muestra en los centros, cosa que ya actualmente se está haciendo, y aparte de los centros se quería aumentar las etapas educativas. Aparte, queremos mejorar los instrumentos de medición y, como decíamos, pues no solo basarnos en primer ciclo infantil, sino también adaptando la metodología a segundo ciclo infantil e incluso en primeras etapas de primaria. Así que con esto termino con los resultados de la metodología asignándola a la infancia y bueno, ahí dejamos nuestros datos por si tenéis interés en preguntarnos y si no después en el turno de preguntas lo que necesitéis pues podéis preguntarme. Gracias.